vamos a hacer es bueno, pues comentar un poco cuáles son las nuevas tendencias que nos vamos a encontrar en el marketing durante aproximadamente unos 45 minutos o 40 minutos, y los últimos minutos de la sesión los vamos a dejar para todas aquellas preguntas que me queráis hacer. Muy bien, pues el orden de la presentación, como os decía, se centra sobre todo en hablar de nuevas tecnologías y nuevos planteamientos en el mundo del marketing del siglo XXI, y lo que vamos a ver son estos apartados, ¿no? Cómo ha cambiado el marketing en estos últimos años, cómo hemos pasado de las 4 Ps, las famosas 4 Ps, a las 5 Cs, que es esto de las 5 Cs, cómo va a ser y cómo es el profesional del marketing en este nuevo entorno y a qué retos bueno, pues se enfrenta en el día en día en un departamento de marketing, quién es el cliente lógicamente en este planteamiento donde el marketing y la tecnología cambia muy rápidamente, pues el cliente también cambia con esa tendencia y las empresas tienen que adaptarse a esos nuevos clientes, a esos nuevos requerimientos por parte de los clientes. Esto supone, como os decía, un cambio en la orientación de marketing de las compañías, y veremos también cómo serán en las empresas dentro de estos nuevos planteamientos en el mundo del marketing. Y por último, dos apartados que para mí tienen gran importancia dentro de esta sesión, que es cómo será la tecnología aplicada al marketing, ¿vale? Qué es lo que se va a utilizar en las empresas de cara a hacer ese marketing del siglo XXI, y los nuevos planteamientos en el marketing, y terminaremos con unas reflexiones finales y con vuestras preguntas. Muy bien, pues vamos a empezar con la primera parte, el primer apartado de esta sesión, que es cómo ha cambiado el marketing. Bueno, si os fijáis, en la zona izquierda de la presentación aparece, bueno, pues lo que se ha entendido como comunicación tradicional o el marketing que han venido haciendo muchísimas compañías, ¿no? Un marketing tradicional muy basada en una comunicación prácticamente masiva, aunque con alguna personalización, pero donde realmente, bueno, pues no pasa, las empresas no pasan o no se destacan con respecto al resto de comunicaciones, y por tanto los clientes, pues bueno, pues primero no hacen caso porque entienden que no va con ellos, y segundo, bueno, pues la tendencia es coger toda la comunicación y tirarla a la papelera, con lo cual esto supone un gasto y una pérdida de efectividad en el marketing de las compañías. Por contra, el marketing que ahora mismo se está haciendo y que muchas compañías están practicando es un marketing totalmente disruptivo, es un marketing que se dirige al cliente de forma personalizada, ofreciéndole productos y servicios adaptados a sus gustos, a sus necesidades, entendiendo y escuchando a ese cliente y manteniendo un diálogo, una comunicación bidireccional que muchos de vosotros habréis escuchado como la web 2.0, ¿no? Que es bueno, pues es un poco la tendencia actual de la bidireccionalidad en la comunicación. Y os traigo un ejemplo, bueno, pues de una red social bueno, pues está teniendo cierto éxito, que se llama adoptaruntío.es, ¿vale? Donde, bueno, pues es una red social de chicas, donde, bueno, pues un poco es como una especie de red social de dating, donde chicas pueden conocer a chicos, ¿no? Bueno, pues para que veáis un poco cómo ha cambiado este marketing. Y os decía que uno de los principales cambios que se han producido es bueno, pues el paso de las 4 Ps de McCarthy, donde bueno, tenemos el producto, el precio, la distribución y la promoción, ¿no? Eh, con unas tendencias o practicado por empresas donde el marketing es más tradicional, a una perspectiva o una visión de las 5 Cs, ¿no? ¿Y cuáles son estas 5 Cs? Bueno, pues las 5 Cs lo tenéis en el gráfico de la derecha, y es el consumidor, el contenido, el contexto. ¿Vale? Os he dicho que una de las cosas que ahora mismo están practicando las empresas y que están incluyendo en las estrategias de marketing es no solo crear historias, ¿vale? Que de alguna manera llamen la atención y sean pertinentes en cuanto al contenido con respecto al target al que nos vamos a dirigir, sino que además, dependiendo del contexto donde estemos, la comunicación y el marketing que se haga puede ser totalmente distinto, ¿no? Por ahí, bueno, pues tiene gran importancia, por ejemplo, el tema de la geolocalización, ¿no? Que dependiendo del contexto y del sitio en el que estemos, bueno, pues podemos recibir una comunicación u otra, o un tipo de acción de marketing u otro. El cuarto punto sería el comercio,
¿vale? El punto de venta. Y el quinto, la convergencia. Es decir, bueno, pues habréis escuchado muchos un concepto que ahora está muy de moda que se llama omnicanalidad, ¿no? Omnichannel, que es, bueno, pues la convergencia de canales de la empresa dirigido al cliente. Bueno, pues este planteamiento, este movimiento, este cambio, ¿vale? No es baladí y, bueno, pues esto hace que también, bueno, pues haya tendencias muy disruptivas y tendencias muy novedosas que intentan aplicar estas 5 Cs. Y en este cambio de visión, en este cambio de estrategia que se está desarrollando por parte de las empresas dirigidas a los clientes en sus acciones de marketing, ¿cómo es el profesional del marketing? ¿Vale? Porque creo que tiene gran efecto o tiene gran importancia que los profesionales del marketing, ¿vale? Pues tengan una serie de habilidades y tengan unos perfiles determinados para poder aplicar esas 5 Cs que veíamos en la imagen anterior, ¿no? Bueno, pues ¿cuáles son las profesiones más demandadas bueno, pues según algunas consultoras y algunos headhunters van a ser más, como os decía, las profesiones más demandadas en el 2018? Bueno, pues si os fijáis, el primer puesto se lo lleva a los jefes de sistema, el segundo puesto el director de marketing online, el tercer puesto abogado especialista en Internet, cuarto social media manager, 5 experto en analítica web, sexto arquitectura e información, responsable de e-commerce, product manager, especialista SEM, especialista SEO. Si tuviésemos que ver cuál es el nexo o cuál es el hilo común de todas estas 10 profesiones que, como os decía, van a ser de las más demandadas en el 2018, algo que lo caracteriza es el entorno donde se va a trabajar. Y es un entorno totalmente online, ¿vale? Jefe de sistemas relacionado con tecnología, informática, marketing online, ¿vale? Ya hay bastantes estudios que indican que en el 2016 la inversión publicitaria online va a superar lo que es la inversión publicitaria en medio impreso. Bueno, pues para que veáis cómo poco a poco va adquiriendo más importancia ese marketing digital y ese entorno digital y ese entorno de tecnología. Pues bien, este es un poco las virtudes o las características que debería tener un ejecutivo o un responsable de marketing o alguien que esté pensando en trabajar en el ámbito del marketing. ¿Qué características debería tener este profesional de marketing? Bueno, pues estar centrado 100% en el consumidor, ¿vale? Si hemos dicho que pues el marketing o el nuevo planteamiento de marketing ya no tanto se fija en una acción concreta que desarrolla una empresa sin medir resultados y sin saber a veces muy bien a quién se dirige, eh, hacia unas estrategias donde el cliente es el centro de la acción, la empresa se preocupa por conocerle, etcétera, etcétera, bueno, pues esta característica del profesional es un poco obvia, ¿no? Tiene que escuchar, tiene que defender la voz del consumidor dentro de las organizaciones, tiene que saber exactamente qué es lo que quieren, qué piensan, qué necesitan, ¿vale? Y todo para buscar las mejores soluciones a nivel de producto, de servicio y de precio, ¿vale? Bueno, pues la importancia que está adquiriendo y un poco relacionado con este punto, el cliente que ya ha pasado de ser el rey a ser muchas veces un rey déspota, ¿no? Donde sabe que tiene mucho poder, donde sabe que puede, bueno, pues influir en las compañías, bueno, pues ese papel ahora mismo es fundamental. Y no solo es fundamental desde el punto de vista de, como os decía aquí, de ofrecerle un producto, un servicio y un precio y en un sitio determinados y adecuado a lo que se está buscando en cada momento, sino que además muchas veces el cliente participa en los procesos de creación de productos y servicios. Es lo que se ha venido a llamar el prosumer, ¿vale? Entonces, vemos que el cliente ya no solo de cara a las empresas compra productos y servicios, sino que además ayuda a las compañías bueno, pues a producir nuevos productos, nuevos servicios, mejorar lo que ya tiene, ¿vale? Por eso la escucha activa y ese customer centric es fundamental. Lo segundo o la segunda característica que debería tener el profesional del marketing es que deben ser más científicos, ¿eh? Deben ser capaces de medir el retorno de la inversión de todas y cada una de las acciones que realiza y debe tener ciertas inquietudes
para bucear en los datos, ¿vale? Esto no quiere decir que los profesionales del marketing tengan que ser matemáticos, estadísticos, bueno, si tienen ciertos conocimientos mejor, pero sí que necesitan tener esa inquietud por buscar dentro de las cifras que son obvias. Es decir, pues detrás de una cuota de mercado posiblemente haya una razón por la cual con respecto a otras acciones hayamos decrecido, ¿no? O con respecto a audiencias, con respecto a, bueno, pues al número de likes o al número de la influencia que puede llegar a tener una acción en redes sociales. Pues bien, ese conocimiento y eso científico, ¿no?, que se va buscando en los profesionales del marketing es una característica que debería reunir. Móvil céntrico y potenciador del right touching. ¿Vale? Bueno, pues acercarse al cliente en el momento adecuado y por el canal correcto. Y esto, si os fijáis, corresponde con una de las Cs que veíamos en el gráfico anterior, que es el contexto. ¿Vale? Y os hablaba también de la importancia que tiene ahora mismo la geolocalización dentro de las estrategias de marketing. Es decir, que tú puedas ir con tu dispositivo móvil por una calle, que bueno, pues los establecimientos sean capaces de detectar que tú estás en ese momento y en ese preciso momento y con tu dispositivo abierto y receptivo a mensajes, bueno, pues en una zona determinada, y a partir de ahí, bueno, pues esos comercios y esos negocios te pueden mandar comunicaciones pues para, bueno, hacerte que compres, hacerte que visites la tienda. ¿Vale? Pues esto lo están utilizando, por ejemplo, las hamburgueserías, las cadenas de hamburgueserías, Starbucks y otras cadenas que, bueno, pues dependiendo de dónde estás y el momento, pueden ofrecerte pues un café, pueden ofrecerte un descuento, pueden ofrecerte 1000 promociones, ¿vale? Por eso es importante ser consciente y tener una estrategia en la mente hacia los móviles, no hacia los móviles como dispositivo móvil, sino no como smartphone, sino a dispositivo móvil. Y aquí ya no solo entra el smartphone, sino que entran tabletas, entran las Google Glass, entra cualquier gafas de estas inteligentes con un GPS que permita localizar a la persona. Entonces, como veis, cada vez entran en juego más herramientas, más dispositivos y siempre pensando en el cliente como algo individual, ¿vale? No estamos hablando de dirigir esta comunicación individualizada a un grupo de personas que están en una calle, sino a una persona en concreto, ¿vale?, con una edad, con una condición sociodemográfica, con unas variables, incluso con información relativa a aquellos sitios que nos gusta bueno, pues, ver en Internet, si tenemos tarjeta de fidelización o no, con qué frecuencia pasamos por determinados establecimientos, ¿vale? Un montón de información, ¿vale?, que aquí vuelvo otra vez a insistir en el carácter científico del responsable de marketing, que debe saber bucear en toda esa información y saber que, bueno, pues en un momento determinado, si te mandan una promoción, la posibilidad de que el ROI sea muy favorable, bueno, pues se multiplica por 2 y por 3, ¿vale? En definitiva, el profesional de marketing debe ser social, ¿vale?, siempre pensando en social. Debe estar integrado con el CRM, con la perspectiva del Customer Centric, y pensando también en social CRM y en social personotecnia, ¿vale?, pensando en ese cliente individual al que tenemos que impactar. Os traigo aquí un gráfico que creo que es bastante ilustrativo de, bueno, pues alguna de las destrezas que debe desarrollar el profesional de marketing. Hace años, bueno, pues por esa división, ¿no?, de las 4 Ps en marketing, se tenían muy definido las acciones que correspondían a cada una de las 4 Ps, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos una P que era la promoción y a partir de la promoción, bueno, pues utilizábamos unos medios, utilizábamos unos soportes con una determinada audiencia, con unas características de esa audiencia, hablábamos de GRPs, hablábamos de impactos, hablábamos de una serie de coberturas, ¿vale?, de una serie de variables bueno, pues que tenía mucho que ver con los medios y soportes de aquella época. Pues bien, surge un concepto dentro del mundo del marketing que es la omnicanalidad. Y no viene a ser, o viene a ser algo tan sencillo como que al cliente le podemos contactar por un montón de canales, o las empresas deberían ser capaces de utilizar todos aquellos canales
que tienen a su servicio para poder contactar con los clientes. ¿Y qué canales son estos? Pues ya hemos visto, por ejemplo, que los dispositivos móviles son canales muy importantes bueno, pues para las compañías. Y bueno, pues eso, de aquí viene el auge que está teniendo el mobile marketing. Pero también tenemos otra serie de canales como puede ser la propia página web. ¿Vale? La página web a la que accedemos no desde un dispositivo móvil, sino desde un ordenador, ¿vale? Desde el trabajo o desde casa. También es otro canal la línea telefónica, un 902, un contact center. ¿Vale? Bueno, pues tenemos otro canal. También es otro canal la tienda, en caso de que tengamos tienda. ¿Vale? A lo mejor estamos combinando un e-commerce y estamos combinando con una tienda. Tenemos también la posibilidad de utilizar WhatsApp, ¿vale? Para comunicarnos con los clientes. Tenemos posibilidad de utilizar también redes sociales. Tenemos posibilidad de utilizar blogs. Tenemos infinitas capacidades o infinitos canales por los cuales las empresas ahora mismo se pueden poner en contacto con los clientes y pueden recibir información de parte de los clientes, ¿vale? Ese es el concepto de omnicanalidad u omnichannel. Pues bueno, para que veáis hasta qué punto puede llegar a influir el omnichannel y distintas combinaciones de omnichannel en las compañías, os traigo este gráfico, bueno, que al final yo creo que lo más importante es ver que si, por ejemplo, nosotros somos un pure player de e-commerce, bueno, pues podemos tener unas ventas netas de un profit de un 77%, ¿vale? Pero si nosotros combinamos ese e-commerce, como lo vemos en la última línea, con la compra online y con recoger, ¿vale? Y hacer devoluciones en la propia tienda, en la tienda física, donde estamos combinando, como veis, dos tipos de tienda, la online y la offline, el e-commerce y el comercio tradicional, bueno, pues vemos que ese beneficio, ¿vale? Las ventas se incrementan en un 107%. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que dependiendo del negocio y dependiendo del tipo de producto y servicio que estemos comercializando, dependiendo de los objetivos y dependiendo del target al que nos vayamos a dirigir, tendremos que medir estas combinaciones para ver cuál es la más rentable. ¿Vale? Y el profesional de marketing tiene que ser capaz de medir esa rentabilidad y ser capaz un poco de discernir dónde está el beneficio y cuál es el modelo de negocio que tiene que utilizar su compañía. El cliente, bueno, pues lógicamente también cambia un poco, ¿no? De forma de ser, ¿no? Bueno, pues os traía una frase que yo creo que es una frase un poco lapidaria, ¿no? Y dice, si no tienes un blog, eres un homeless digital, ¿vale? Pues bueno, este es el tipo de cliente, es un cliente que está always on, always conectado, siempre bueno, con los dispositivos y de hecho, no sé si habréis escuchado modelos de negocio que se llaman Robo, ¿vale? Donde, bueno, Robo y Ropo vienen del Research Online Purchase Offline, es decir, gente que busca en sus dispositivos móviles y que luego compran en la tienda, ¿vale? Bueno, pues hay esos modelos de negocio donde pues el cliente tiene unas características muy concretas y muy determinadas. Hay un vídeo también que es muy ilustrativo de este nuevo cliente de Corea, creo que es de Tesco, donde se ve a la gente saliendo del metro y, bueno, pues en las paradas de metro, en donde aparecen normalmente las vallas publicitarias, lo que han puesto ha sido pues unas carteleras, unas pegatinas grandísimas con productos para comprar, con productos con código BIDI. Entonces, bueno, pues se puede ver en el vídeo gente saliendo del metro, dirigiéndose directamente a las paredes de la estación de tren y comprando productos a través del dispositivo móvil y pagando desde el móvil. ¿Vale? De hecho, se ha optimizado tanto esta posibilidad de comprar que incluso muchas veces la compra la tienen antes en su casa que ellos llegan, ¿vale? Desde la parada de metro, bueno, o de tren, ¿vale? Bueno, pues para que veáis un poco también cómo van cambiando los modelos de negocio y cómo se van adaptando a un nuevo tipo de cliente. El cliente, además, bueno, pues cada vez tiende a huir de este tipo de situaciones, ¿no? Este es un Black Friday en unos grandes almacenes donde, como podéis observar, la gente se arremolina para comprar productos y, bueno, pues como os decía, el tipo de cliente actual, bueno, pues, o parte del tipo de los clientes actuales intentan escapar de esta situación, ¿no? Y por eso veíamos que un modelo que funciona muy bien es el de la gente que compra o que busca online
y que compra en la tienda, ¿vale? Ya va a tiro hecho, no pierde nada de tiempo, va a comprar el producto que ha comprado o a recoger el producto que ha comprado a través de la página web o a través del móvil y entonces optimiza mucho más su proceso de compra, ¿no? Bueno, pues este es el cliente ante el que nos tenemos que enfrentar y al que tenemos que conocer. Además es un cliente que en los lineales, ¿vale? Se encuentra en esta situación, ¿no? La indiferenciación de los productos y servicios. Cada vez, bueno, pues hay más productos y servicios colocados en los grandes almacenes y cada vez son menos diferentes, son más parecidos entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un cliente bastante escéptico y un cliente al que, bueno, pues ofreciéndole un valor diferencial y ofreciéndole algo que le llame la atención y que tenga mucho que ver con su forma de ser, con sus gustos, con sus preferencias, hobbies, etcétera, incluso con los hobbies y preferencias del grupo al que pertenece, bueno, pues esa capacidad de hacer los productos y servicios distintos es lo que hacen que el cliente nos compre. Este cliente además ha cambiado la forma en la que toma decisiones, ¿vale? Bueno, también me imagino que habréis escuchado en alguna ocasión que uno de los modelos de persuasión que más se utiliza es el modelo AIDA: acción, interés, deseo y acción, ¿vale? Atención, interés, deseo y acción. Primero llamamos la atención, ¿vale? Generamos cierto interés, generamos también cierto deseo por parte del cliente que ve que ese producto o servicio lo puede comprar y finalizamos con la acción, ¿no? Que es la compra. Pues bien, ese modelo en el entorno actual y en el entorno de marketing actual ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces nos encontramos con un tipo de cliente donde bueno, pues la decisión ya no es una decisión tan secuencial, sino que es un cliente que antes de tomar la decisión pregunta a conocidos. De hecho, hay estudios que indican que la influencia que puede llegar a tener un conocido o familiar en la decisión de compra, la influencia que puede tener su opinión sobre nuestra decisión final de compra, puede llegar a ser hasta un 87 y un 90%. ¿Vale? Entonces, por eso el cliente, antes de comprar, pregunta. ¿Vale? Pregunta a su círculo más cercano de amistades, familiares, etcétera. Pero también es un cliente que investiga. Es un cliente que, bueno, pues gracias a las nuevas tecnologías puede tener acceso a información que posiblemente ni siquiera el vendedor del producto o servicio sea consciente que existe, ¿no? Es uno de los peligros que ahora mismo nos encontramos bueno, pues con respecto al cliente al que intentamos vender un producto y es que en algunas ocasiones sabe más sobre el producto que incluso los propios vendedores, ¿no? Entonces, es un cliente, como os decía, que busca, es un cliente que además pregunta y además que tiene una capacidad de influir sobre los demás muy importante y de hecho, bueno, pues la importancia que puede llegar a tener TripAdvisor o estos sitios donde la gente deja sus comentarios y sus críticas y que es un punto de referencia antes de tomar la decisión. Bueno, pues con esa búsqueda y con esas opiniones el cliente evalúa las distintas opciones porque ya es un cliente, como hemos dicho, omnichannel, multitasking, es un cliente que tiene distintas alternativas y evalúa cada una de ellas. Y al final se decanta por una y lo compra. Una vez que ha comprado este producto o servicio, bueno, lo compra o no lo compra, pero si al final compra el producto, hace una evaluación post-compra, ¿vale? Y aquí es donde, bueno, pues en esa evaluación post-compra cambia un poco su rol y otros compradores o potenciales compradores conocidos, bueno, pues le preguntan qué le ha parecido el producto, qué características ha tenido, bueno, pues si se lo recomendaría para comprar, ¿vale? Y por eso esto también enlaza con una de las primeras cosas que os comentaba del profesional del marketing y de las empresas, que es que tenemos que estar constantemente escuchando y monitorizando lo que dice el consumidor sobre nuestro producto y servicio, ¿vale? No desde un punto de vista bueno, pues salen las redes sociales, alguien me critica, voy a empezar a poner comentarios para que nadie vea ese comentario negativo, sino todo lo contrario, sino es una visión y es un objetivo de obtener la mayor información y lo más objetiva posible
¿vale? De clientes que acaban de adquirir tu producto o servicio, ¿vale? Es como las encuestas o los estudios de satisfacción de cliente, pero multiplicado, bueno, pues por una muestra muchísimo, muchísimo mayor. Entonces os decía que hace esa evaluación post-compra, ¿vale? Y dependiendo del resultado de esa evaluación post-compra, bueno, pues completamos o cerramos el ciclo de lealtad, es decir, que el cliente volverá a comprar nuestros productos y servicios porque le hemos convencido que nuestro producto o servicio es bueno o no, o directamente se saldrá de ese ciclo de la lealtad y bueno, pues hará una serie de críticas sobre nuestro producto o servicio. Aquí el papel del consumidor fundamental es que habla con amigos, busca en internet, busca la opinión de otros clientes y analiza un montón de fuentes de información. ¿Vale? Pues este es el nuevo entorno desde donde el cliente toma las decisiones. Además es un cliente que, como os he dicho, es un cliente social, ¿vale? Es un cliente que se mueve, aunque las empresas siempre tenderemos a dirigirnos a ellos de forma individualizada, es un cliente que como consecuencia de ese carácter gregario y esa necesidad de información por parte de la gente que le rodea, bueno, pues es un cliente que se convierte en social, ¿no? Y bueno, pues eso hace que las compañías desarrollen este tipo de modelo de negocio como CabMix, ¿vale? Donde tú puedes conectar viajeros para compartir un taxi. ¿Vale? Bueno, pues es un negocio, es una empresa que tiene muy claro el tipo de cliente al que va a buscar. Además, ahora es un cliente que es muy sensible al precio, sobre todo además con esta crisis mundial que hemos padecido. Bueno, pues son clientes bastante sensibles al precio y donde ofrecerle una ventaja como por ejemplo compartir un taxi con varios y hacerlo desde una aplicación en un dispositivo móvil desde una forma muy muy sencilla, bueno, pues es un valor muy importante que tienen en cuenta los clientes. O por ejemplo, este otro sitio, este otro negocio, ¿no? Donde se llama Amateur Sport Passion, donde se juntan, bueno, pues distintos deportistas y debaten entre ellos, hablan, recomiendan productos y servicios. Estos son los entornos donde se encuentran nuestros clientes ahora mismo, ¿vale? La mayoría de nuestros clientes. Esto, lógicamente, estamos hablando de un tipo de cliente y de un tipo de negocio bastante avanzado, ¿vale? Dejo un poco fuera aquellos negocios tradicionales que no han querido avanzar o que se sienten muy cómodos en su área ya de conocimiento donde no quieren avanzar y donde no quieren evolucionar, pero los negocios actuales y hacia donde va el futuro es esto, ¿vale? Entonces, como os decía, aquí el cliente, bueno, pues habla de las marcas, habla de los productos, habla de los servicios, un entorno que tenemos que monitorizar como empresa para poder saber qué se dice de nosotros y poder solucionar problemas, porque muchas veces el feedback que obtenemos de muchos clientes nos permite mejorar productos y servicios y solucionar problemas a la mayor brevedad posible. Y bueno, ya hemos visto algunos casos de empresas, ¿no? De cómo serán esas empresas del marketing de este siglo XXI. Os traigo algún ejemplo más para que veáis cómo cambia la orientación de las compañías. Yihaodian es un supermercado online chino que, que una de las mayores o de sus principales virtudes es que es capaz de abrir 1.000 supermercados en un día. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, pues crea supermercados virtuales online que los clientes pueden localizar a través de dispositivos móviles. Es decir, tú puedes ir por la calle, vas con tu dispositivo móvil, tu tableta, tu móvil, las gafas, las Google Glass, con la cámara activada bueno, pues en determinados sitios vas a saber que hay un supermercado de estos, ¿vale? Lo enfocas con la cámara y a través de realidad aumentada, bueno, pues puedes ver el supermercado. Y no solo puedes ver el supermercado, sino que además puedes comprar dentro del supermercado a través de tu dispositivo móvil, ¿vale? Bueno, pues creo que es una manera muy inteligente de solucionar bueno, pues problemas como pueden ser la falta de espacio en determinados sitios donde tú sabes que hay mucha presencia de tu target,
Luego también el tema de cerrar y abrir establecimientos. ¿Vale? Pues bueno, pues si nosotros abrimos 1000 supermercados en un día y vemos que hay una cantidad X que no funcionan, pues no tenemos que cerrar y no incurrimos en ningún coste, sino que lo único que tenemos que hacer es desactivar esas tiendas online que tenemos bueno, pues publicadas, ¿no? Nos apoyamos de la tecnología y bueno, creo que también es una herramienta muy interesante para conocer al cliente, qué dispositivos están utilizando, desde dónde se están conectando, porque vuelvo también a hilar con el concepto de geolocalización. Cuando estamos utilizando estos dispositivos, estamos mandando información, ¿vale?, a la empresa sobre nuestra localización. Entonces, bueno, pues esa es una información muy interesante también a utilizar por parte de las compañías. Entonces, bueno, un caso de una tienda online que nos permite hacer mucho juego con esa tienda online, donde ya no hay presencia física, ¿vale? Ya no pasamos del brick and mortar a una tienda totalmente online y donde los clientes, bueno, pues juegan un papel fundamental y la tecnología aún más. Otro negocio u otra empresa también muy puntera y muy pionera es H&M, bueno, que ha hecho o ha abierto una pop-up store en una playa, ¿vale? Bueno, pues seguramente en base a unos estudios sabe que en esa playa hay target, ¿vale? Hay suficiente masa crítica de clientes como para comprar y abre una tienda, una pop-up store. Bueno, pues una forma también de deslocalizar, ¿vale?, las tiendas y de abrir este tipo de tiendas en sitios donde normalmente no hay, ¿no? Bueno, pues también volvemos a la importancia del contexto donde se encuentra el cliente en ese momento. Y mirad cómo cambia la visión también bueno, pues de las funerarias, ¿no? Y cómo ya no solo las funerarias, sino el concepto de la persona que ha fallecido, cómo cambia radicalmente con este nuevo entorno y con el apoyo de las tecnologías. Esta es una tumba que se llama e-tomb, ¿vale? Donde la lápida es una llave de Bluetooth. Entonces lo que hace es que a la gente que pasa bueno, pues cerca de esta lápida, bueno, pues si tienes el dispositivo abierto y tienes el canal de Bluetooth activado y permites recibir información, bueno, pues recibes información de la persona que ha fallecido, pues como si fuese, imaginad, un blog o sí, pues un blog, una biografía de la persona que está allí enterrada, ¿vale? Entonces, bueno, pues puede ser muy extraño, puede ser muy freak, pero bueno, pues como os decía, el uso de la tecnología y el intentar hacer un tratamiento totalmente diferenciado de este tipo de cosas, de este tipo de sectores, bueno, pues también aporta valor. Y creo que os lo comentaba antes, pero vuelvo a insistir en que el marketing digital va a ser, bueno, en los próximos años una pieza fundamental en la estrategia de las compañías, todo lo que tiene que ver con lo digital, y va a sobrepasar y va a ser superior el gasto o la inversión en marketing digital a la inversión en publicidad, en televisión, en medio impreso, ¿vale? Bueno, pues este es un estudio, un informe que ha publicado Forrester y bueno, pues, dice que para el 2019 en Estados Unidos el gasto en publicidad en televisión va a ser inferior con respecto al marketing digital y de hecho, si os fijáis ya en muchas campañas de la Super Bowl, hay mucha presencia en redes sociales, hay mucha presencia en digital y cada vez, bueno, pues se invierte menos en la publicidad tradicional. Pues bien, hemos visto cómo va a ser el profesional, hemos visto también cómo van a ser las empresas, ¿no?, en este entorno, hemos visto cómo es el cliente en este entorno también de marketing, con estos nuevos planteamientos en el mundo del marketing, pero ¿cómo va a ser la tecnología aplicada al marketing? ¿Vale? Porque de tecnología hay mucha. De hecho, os he traído un cuadro de Gartner que está muy centrada o muy centrado este cuadro en una de las tecnologías que yo creo que va a ser más disruptiva y que va a tener mayor crecimiento dentro de las empresas, que es la impresión 3D.
¿vale? Y como veis, bueno, pues fijaros que la fase más incipiente, pues está todo lo que tiene que ver con productos de consumo, ¿vale? Impresoras 3D de productos de consumo está empezando. Aquí, en la parte más de pico de esta curva, todo lo que tiene que ver con productos relacionados con la medicina. Y si veis ya en la parte de obsolescencia, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con prototipado, ¿vale? Una impresora 3D que nos permite hacer piezas para hacer prototipos. En cualquier caso, aunque las impresoras 3D de prototipado estén ya casi en la fase de obsolescencia, ¿no? Los usos que tiene esta tecnología son devastadores, ¿no? Porque permiten pues, crear prototipos de productos que posiblemente una compañía lanzarlos al mercado o fabricarlos sería muy caro. Pues como os decía, permite hacer ese prototipo a un coste muy barato. ¿Vale? Pues, y estamos hablando de prototipos ya no de productos pequeños, sino de productos muy grandes. Estamos hablando de prototipos de vagones de tren, estamos hablando de prototipos de hélices para obtener energía. Estamos hablando de prototipos de las cosas que dentro de ingeniería, un montón de piezas, bueno, de coches, de sistemas de seguridad. Bueno, imaginad o pensad lo que se puede prototipar y se puede fabricar a partir de una impresora 3D y seguramente habrá posibilidad de hacerlo. Pues como os decía, toda la tecnología va a estar dentro de este entorno, ¿no? de esta curva de Gartner, donde vemos que hay tecnología que es muy incipiente, está empezando ahora y no sabremos muy bien cómo se va a comportar, y tecnología que está un poquito más obsoleta, aunque os decía que una obsolescencia bueno, entendida muy a corto plazo, porque también, como os decía al principio, la tecnología y el marketing de ahora evoluciona a una velocidad impresionante. Bueno, fijaros otra de las tecnologías que van a utilizar muchas empresas, como por ejemplo Amazon, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí los famosos drones en un establecimiento, las estanterías y la colocación de producto, si tiene que ver esa colocación en la compra, en la llamada de atención, si ponemos una cartelería u otra con distintos call to action, bueno, pues cómo influye en la compra, ¿no? Pues sistemas de un poco de laboratorio donde vamos a poder analizar comportamiento de los clientes, ¿no? Y os decía que la importancia que tiene, por ejemplo, las impresoras 3D es bestial, ¿no? Aquí tenemos una impresora vida. Entonces, imaginad el potencial que puede llegar a tener el llevar este tipo de tecnología a sitios donde, bueno, donde la gente pasa hambre o donde hay mucha sequía, donde, bueno, pues que veáis un poco el desarrollo de este tipo de impresoras, ¿no? Otra de las cosas bueno, que de alguna manera os decía que ha evolucionado mucho, es el mundo de las funerarias, ¿no? Y mirad también cómo la tecnología se aplica al mundo de la funeraria. Hemos visto antes cómo en la lápida se ponía una llave Bluetooth. Bueno, pues ahora vemos que en lugar de poner una llave Bluetooth, ponemos un código BIDI que podemos leer con el dispositivo
móvil y podemos obtener determinada información, ¿no? Bueno, pues otra cosa más. Y bueno, viendo esta tecnología tan disruptiva, ¿cómo hace que nos planteemos el marketing en las compañías? ¿Vale? Bueno, pues el planteamiento del marketing, lógicamente, tiene que ver con todo lo que hemos estado comentando a lo largo de esta sesión, ¿no? Con el cliente, la omnicanalidad, la convergencia, la omnipresencia, ¿no? De la ubicuidad, ¿no? Tener el disponer de información en cualquier sitio y a cualquier hora. Bueno, pues un poco como consecuencia de todo esto que hemos estado viendo, surgen una serie de conceptos o de tendencias o de planteamientos que bueno, se están practicando en las empresas de hoy en día. Uno de ellos es el momento cero de la verdad, ¿vale? El momento cero de la verdad que nos indica, bueno, pues que la gente cuando está buscando, aún no tiene en ese esquema de toma de decisiones que veíamos del cliente, bueno, pues en ese esquema el cliente todavía no lo tiene muy claro y busca en Internet. Bueno, pues en Estados Unidos y en muchos países ya ese momento se conoce como momento cero de la verdad y en ese momento las empresas tienen que hacer cosas en Internet. Por eso es tan importante las acciones SEO, las acciones SEM, el tema del remarketing, bueno, pues ese tipo de acciones, ¿no? Y estaría un poco, bueno, pues a caballo, ¿no? Entre el estímulo y el primer momento de la verdad, que es cuando el cliente ya toma la decisión del producto que va a adquirir o del servicio que va a adquirir. También un poco como consecuencia de esa tecnología, de la ubicuidad, de la geolocalización, surgen modelos de negocio como el Solomo, ¿no? Que tiene en cuenta la parte social, la parte local y el marketing móvil. Bueno, pues un planteamiento también y una estrategia que bueno, se debe tener en cuenta desde las empresas. Ya no hablamos tanto de CRMs y nos movemos mucho en el ámbito del CEM, del Customer Experience Management, donde intentamos hacer vivir experiencias distintas e inigualables e inolvidables a los clientes, pues, como por ejemplo hace Virgin Atlantic en alguno de sus aeropuertos, que ha creado el arte de esperar, ¿no? Donde tienes spas, biblioteca, bares, café bar, bueno, un montón de facilidades. Y hablamos también del Connected Mobile Experience, donde la gente que lleva el móvil en el momento en el que entra en un establecimiento, ¿vale? Pues ese establecimiento tiene que intentar engancharle de alguna manera para que compre, tiene que saber quién es, tiene que saber si tiene tarjeta de fidelización, cuándo fue la última vez que visitó el establecimiento, qué fue lo que compró, ¿vale? Y empezar una comunicación y un diálogo con ese cliente que tiene el dispositivo móvil. Hablábamos también de acciones de remarketing. ¿Vale? Os decía que bueno, pues, uno de los problemas que se encuentran muchas empresas que realizan acciones de e-commerce o que tienen un e-commerce o que realizan marketing en Internet es que hay muchos clientes o potenciales clientes que abandonan el carrito de compra o que abandonan el proceso de registro, de dar los datos a la mitad, ¿no? Bueno, pues el remarketing lo que pretende de alguna manera es reenganchar a esa gente, ¿vale? Y bueno, pues mediante la aparición de publicidad o de comunicación que tiene que ver con lo que has buscado o incluso con envíos de email si has dejado el correo electrónico en un formulario, pues recordándote que has dejado el carrito a la mitad y que si lo compras en ese momento vas a tener un descuento especial. De alguna manera hacer ese seguimiento en el entorno digital. Real-time bidding, una forma de comprar espacios publicitarios en Internet basado en pujas y de alguna manera intentando llegar a los clientes más cualificados y más importantes para el tipo de publicidad que se va a presentar, ¿vale? Esto lo que hace es que dependiendo del sitio en el que estemos conectados, bueno, pues la comunicación que recibiremos será totalmente distinta, ¿vale? Y ahí, como os decía, es un sistema de pujas donde los anunciantes pagan por ese impacto de mayor calidad y donde, bueno, pues hay una serie de plataformas que se encargan de gestionar esto. Esto es totalmente transparente para los clientes, ¿vale? Y en menos de 0,1 segundos, bueno, pues tú accedes, se produce esa puja donde dependiendo de tu perfil, tus características, intentan adecuar la comunicación que te van a presentar y dentro de esas comunicaciones o sí, de esas comunicaciones distintas, pujan los anunciantes por ofrecerte su producto o servicio.
Hay un nuevo concepto también que se llama Conversion Rate Optimization, que bueno, tiene que ver con la optimización de las tasas de conversión dentro del entorno online. Ahí se hace mucho pues test A/B, definición de call to action, bueno, pues que permita optimizar esos ratios de conversión, analizar exhaustivamente el funnel de conversión, programación de landing pages donde bueno, pues vamos a hacer determinadas cosas. Muy importante también el responsive design dentro de las páginas web. Sabéis que Google penaliza absolutamente todo lo que no sea responsive, es decir, que se pueda ver en cualquier dispositivo, ¿vale? Que la misma página no es que se adapte solo al tamaño del móvil y que veas las letritas muy pequeñas, no, eso no es responsive, sino que se acceda al contenido de forma distinta en función del dispositivo que estamos utilizando, ¿vale? A lo mejor, pues como aparece aquí en la imagen, esta es la forma que tiene la página web, pero si nos lo vemos esa misma página desde el dispositivo móvil, la forma en la que aparece el contenido es totalmente distinta, ¿vale? Inbound marketing, bueno, pues creación de contenido de calidad que dirige a los clientes o que dirige a los clientes a los productos y servicios de las empresas, ¿no? Utilizando SEO, automatización de marketing, triggers, analítica de marketing online, social media, email marketing, lead nurturing, o sea, toda la parte de enriquecimiento de la información de los potenciales clientes, como os decía también landing pages, creación de contenido, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con acciones de ese tipo. Análisis TOFU, MOFU o BOFU, que esto, bueno, pues son los acrónimos bueno, pues dependiendo de dónde nos encontremos en el funnel de conversión, bueno, pues hablaremos de TOFU si son acciones en el top of the funnel, hablaremos de MOFU si son acciones que vamos a realizar en el middle of the funnel, es decir, pues toda la parte de generación de demanda y enriquecimiento de esa demanda. Y si estamos ya en la parte de bottom de ese funnel de conversión, hablaremos del bottom of the funnel, ¿vale? Entonces, son conceptos que hay que también tener en cuenta, como decía, igual que el real-time bidding o el momento cero de la verdad. Job to be done, tener en cuenta la situación del cliente, qué es lo que quiera, qué es lo que quiere y qué es lo que espera de lo que les vamos a ofrecer. Y hablábamos del momento cero de la verdad, pero bueno, pues Google ha sacado otra tendencia que se llaman micromomentos y que tiene que ver con el uso de los dispositivos móviles, ¿vale? Es decir, ya no estamos solo comprando o no estamos accediendo a la información en casa a través de un ordenador, sino que, bueno, pues cada vez más la gente tiende a mirar y acceder a contenido desde los dispositivos móviles, ¿vale? Bueno, pues esos micromomentos los tenemos que definir en el Customer Journey, es decir, en el viaje del cliente con nuestra compañía y en todos los momentos, los touch points del cliente con la empresa, y a partir de esos micromomentos realizar acciones distintas, ¿no? Acciones de marketing. Nos dejamos un montón de conceptos que tienen que ver también con el mundo del marketing, son planteamientos además muy modernos y muy novedosos, pues como por ejemplo temas de servicio, CRM, Big Data, geolocalización, evangelizador, Web 3.0, Cloud Computing, Engagement, Internet de las Cosas, in real time, showrooming, Content Marketing, Gamification. Hay muchísimo buzz dentro del mundo del marketing. Os he querido transmitir, os he querido traer un poco todo lo que tiene que ver con acciones de marketing y que es lo más novedoso en este ámbito. Y como conclusión, yo os diría, o nos centraría en estos 5 puntos, ¿no? Que hay un nuevo consumidor que no podemos dejar de lado y que tenemos que entender, que tenemos que comprender, que tenemos que escuchar y al que tenemos que hablar. El proceso de toma de decisiones ha cambiado totalmente con respecto a lo que conocíamos. Lo social predomina sobre lo individual, es decir, somos seres gregarios que tenemos un entorno de conocidos y de familiares que forman, bueno, pues nuestro círculo más cercano y más íntimo y sobre ese círculo más cercano tiene una gran influencia en nuestras decisiones, en nuestras compras, como hemos dicho, y que la tecnología y la innovación son el centro ahora mismo de cualquier acción de marketing, ¿vale? Entonces, yo creo que podríamos resumir todo esto que hemos visto, que ya os digo, simplemente son pinceladas
de un montón de tendencias y de cosas que hay ahora mismo en el mundo del marketing, pero bueno, creo que es reflejo bastante fiel y bastante actual de lo que está ocurriendo en el marketing actual, ¿vale? Bueno, también hablando de tecnologías, pues no hemos hablado de sensores, de robótica, de big data, de todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, ¿no? Que vemos pues, el mundo de los robots o de los wearables, ¿no? O de las impresoras 3D, pues cada vez tiene más auge y más importancia. Y bueno, abrimos ahora un diálogo, ¿vale? Estamos hablando de 2.0 y de marketing relacional, entonces yo creo que lo que toca ahora es dialogar para que, bueno, pues me planteéis todas aquellas consultas, dudas, preguntas que tengáis, pues estaré encantado de contestaros. Así que, a ver, bueno, me hacéis aquí alguna referencia a que hable del, de CRM. Yo creo que podríamos hablar o destinar una charla única exclusivamente al CRM. El CRM es el acrónimo de Customer Relationship Management y es un poco la base de todo esto que hemos hablado, ¿no? Es tener al cliente como centro de nuestras acciones y gestionar la relación con el cliente, bueno, pues de una forma eficaz y eficiente. El Real-Time Bidding, me comenta Natalia, me pregunta que cómo de eficaz es. Bueno, pues el Real-Time Bidding se está demostrando que es mucho más eficaz que el display, ¿vale? Que las inversiones en publicidad, aunque sea en determinados sitios, la inversión tradicional. Y sobre todo es mucho más eficaz porque estamos afinando mucho el perfil del cliente al que nos vamos a dirigir, ¿vale? Entonces, bueno, hay por ahí bastantes estudios, de hecho McKinsey y la Boston Consulting, hay un montón de organizaciones que están haciendo estudios y que se está centrando mucho en el real-time bidding y bueno, pues no es casualidad que cada vez la inversión sea mayor. Me pregunta Ricardo que dentro de esta amalgama eh, la qué es lo mejor, ¿no? Para una empresa que empieza, qué es lo mejor, ¿no? Para empezar. Bueno, yo diría que no hay ninguna mejor o peor, que todo depende de tus objetivos, del target y dependiendo también un poco del presupuesto que tengas. Pero hoy por hoy yo creo que hay una componente fundamental dentro del mundo del marketing y dentro del mundo empresarial y dentro del mundo de los negocios, que es lo digital. ¿Vale? Yo creo que no se debería pensar en términos de startup en términos de emprendimiento, en términos de crear empresas, sin tener en mente una componente digital muy importante. ¿Vale? Yo creo y a partir de ahí, empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con el marketing digital, pero pensar tu negocio en términos digitales. Cuando hagas tu Canvas, tu modelo bueno, de implantación y de modelo de negocio, siempre estar pensando en digital. Me preguntan por aquí también, en la parte de nuevas estrategias, ¿dónde, en qué momento se puede tener en cuenta el valor agregado del servicio en base a un PMV? Bueno, pues ¿dónde podemos tener en cuenta este valor agregado de servicio? Yo creo que el valor agregado de servicio se define en el Canvas también. O sea, hay una parte del Canvas que es el USP, que es el Unique Selling Proposition, donde tú defines ese valor añadido, esa diferencia que va a hacer de tu modelo algo distinto o de tu servicio algo distinto a la competencia. ¿Vale? Entonces, yo creo que desde la propia conceptualización o desde el propio prototipo
de servicio que vayas a lanzar, se debe tener en cuenta el valor de servicio, ¿no? Hay que tener en cuenta ese valor. El tema IRT, en términos generales, ¿a qué se refiere? Me pregunta Luis. In real time. In real time significa que las empresas y los consumidores quieren todo en tiempo real. Es decir, que la información que le estemos dando sea en tiempo real. Que si nosotros, imaginad un caso de un restaurante donde invitamos a nuestra pareja, a un amigo, una amiga, y tenemos la posibilidad a partir de un dispositivo móvil de elegir una canción dedicada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estás comiendo o estás cenando, tú has elegido tu canción que ha entrado en un bucle, en una jukebox del restaurante y de repente pues suena una dedicatoria y suena la canción. ¿Vale? Ese in real time, bueno, pues es que en el momento en el que tú estás haciendo algo, bueno, pues puedes ver el efecto que llega a tener, ¿no? Por ejemplo, si tú compras, o como empresa, ¿no? Si tú estás monitorizando el sentimiento por parte de los clientes, ¿no? Las opiniones que están vertiendo sobre ti, que no tengas que recibir la información de ayer, sino que estés recibiendo y monitorizando lo que está ocurriendo ahora mismo en las redes sociales y que tienen que ver con tu reputación online, que tiene que ver con tu producto o servicio, que tiene que ver con tu respuesta ante determinadas incidencias. ¿Mm? Tony me pregunta cuál es la diferencia entre la web 2.0 y la 3.0. Bueno, la web 2.0 es la que conocemos ahora, una web bidireccional donde participa el cliente, empresa y cliente colaboran, interactúan, bueno, pues lo que conocemos hoy en día. La web 3.0 pretende dar un paso más allá y dicen que va a ser capaz de traer el contenido a la persona. En lugar de ser nosotros los que busquemos en los buscadores, nosotros nos conectaremos, en Internet habrá un montón de información sobre nosotros y el contenido que aparecerá en Internet será totalmente exclusivo para cada uno de nosotros. ¿Vale? Es una web inteligente, es una web semántica, es una web que aprenderá de nuestro comportamiento dentro de Internet y que por tanto se adaptará absolutamente a nuestro perfil. ¿Vale? A ver, más cosas que podamos. ¿Cuál es el impacto posible de desarrollo de comunicación comercial en redes sociales digitales? Bueno, pues yo creo que el desarrollo de comunicación en redes sociales es bestial. Es bestial porque en una red social estás llegando, si es una red social amplia, a un montón de gente y estás utilizando medios digitales, con lo cual vas a poder conocer exactamente quién ha hecho clic, por ejemplo, si estás enviando una newsletter o una comunicación, si estás poniendo a disposición de los usuarios de la red social una aplicación, pues cuánta gente se la está instalando, cuánta gente la desinstala sin llegar a utilizarla, el tiempo medio de uso de la red social. No sé, hay un montón de variables y de KPIs que te van a permitir hacer acciones de comunicación dentro de la red social y por tanto, de comercialización de producto y servicio. Dice, ¿es mejor ser perseverante, disciplinado o creativo, innovador? Bueno, yo creo que es mejor ser de todo. Ser perseverante desde el punto de vista del profesional de marketing para no dejar de aprender. Ser creativo para ser creativo e innovador, yo creo que tiene una relación muy grande. O sea, es intentar pensar out the box, ofrecer cosas que no esté ofreciendo la competencia. Y disciplinado en el sentido de tener una metodología. ¿Vale? Una metodología que te permita analizar el ROI, que te permita definir los KPIs. Entonces yo creo que si tienes de esas características, tienes el éxito asegurado, ¿no? Y luego faltaría algo más que es ser honesto, ¿vale? Porque no hemos hablado aquí nada de la honestidad y del tema de la privacidad, de la información que manejamos, pero creo que el profesional de marketing tiene que ser honesto también. ¿Cómo se desarrolla el ciclo de la impresora 3D? La verdad que no hay mucho escrito ni mucho desarrollado sobre las impresoras 3D, pero fíjate que al final la impresora 3D no es más que no es más que una herramienta
Y entonces el potencial que se está viendo en las impresoras 3D tienen que ver con las comunidades de diseñadores que se están generando en torno a la revolución de la impresora 3D. Es decir, se están creando comunidades de diseñadores de coches en miniatura, de piezas de vehículos, de piezas incluso de prótesis. ¿Vale? Hace no mucho tiempo se hizo una prótesis de cráneo en una impresora 3D y se hizo un trasplante. El otro día vi una impresora también 3D que creaba una serie de tejidos que podían sustituir a cartílagos. O sea, que veáis que la impresora, realmente la impresora 3D no es ni más ni menos que la herramienta que nos va a permitir conseguir algo. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué algo, qué es ese algo que queremos conseguir a través de la impresora 3D, ¿no? Entonces, eso va a ser un poco el valor diferencial y va a ser lo que va a marcar, bueno, pues el desarrollo de esa estrategia, ¿no? De impresora 3D. Por ejemplo, en el mundo de las patentes, pues va a tener gran repercusión porque tú vas a ser capaz de imaginar, de hacer un mueble, ¿vale? Que sea una copia exacta a un mueble de, yo qué sé, pues de una compañía como puede ser IKEA y no vas a tener que pagar el precio de la marca, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay patentes, incluso que te puedas crear tu propio iPhone o tu propio Samsung, móviles, dispositivos, no sé. Pensad un poco en con esa visión, ¿vale? Mm, vale, me pregunta Virginia, y esto tiene que ver con lo que hablábamos de la omnicanalidad, que, que si tu cliente o parte de tu clientela no es tecnológica, qué puedes hacer, ¿no? ¿Cuál es el approach que puedes seguir? Eh, yo creo que al final las empresas deben adaptarse a los consumidores, entonces, pero deben adaptarse no forzándoles. Sería muy complicado que una empresa, por ejemplo, que tenga una parte de target senior y un senior no acostumbrado al uso de tecnologías, sería un poco arriesgado, salvo que sea una cuota de mercado muy residual, pero incluso aún siendo residual yo no lo recomendaría, el abandonar ese target y obligarle a que fuesen tecnológicos. Entonces tú tienes que habilitar canales y tienes que habilitar mecanismos pensando en ese cliente, ¿no? Entonces puedes utilizar pues el teléfono, como bien has dicho, puedes utilizar, bueno, el fax ya no porque está muy obsoleto, pero puedes utilizar a lo mejor el tema de los mensajes a los móviles, porque, hombre, aunque no seas muy tecnológico, yo creo que prácticamente todo el mundo ahora mismo tiene móviles y puedes utilizar pues WhatsApp o puedes utilizar algo menos sofisticado, pero que al final te permita mantener ese diálogo. Y en cualquier caso, abrir posibilidades a los clientes, habilidades o posibilidades tradicionales, ¿no? Pues ese teléfono de ese contact center de atención al cliente, esas oficinas, si tienes presencia física, ¿vale? Asistentes, bueno, como lo importante no es discriminar, sino lo importante es adaptarse a todo el target y ofrecer el mayor número de posibilidades distintas para comunicar con ese cliente. Bueno, también estáis aquí preguntando algunas cosas que son complicadas de contestar, ¿no? De negocios muy concretos, de restaurantes, donde tienes una hora valle y quieres conseguir un peak day y conseguir que haya más visita. Bueno, pues habría que analizarlo, ¿no? Y habría que ver un poco, pues, qué días son los que menos vienen o qué horas, ver si esa gente o tu target es sensible al precio y ofrecer promociones para esas horas en las que tienes menos visita y ahí puedes comunicar vía SMS, pues a lo mejor con promociones con caducidad, a lo mejor no tanto para el restaurante, pero sí para otro tipo de negocio donde dices, oye, si te vienes ahora y compras este producto, tienes un 40% de descuento y estás aprovechando una hora en la que tienes poca visita. Bueno, habría que profundizar un poco más, pero sí que hay muchas opciones para ese tipo de cosas. Por ejemplo, la geolocalización, un establecimiento a determinadas horas puede ofrecer productos y servicios a todas aquellas personas que estén cerca, ¿vale? Pero solo en aquellas horas donde tenga una hora valle, ¿vale? O una hora baja de visitas. Bueno, habría que verlo con muchísimo más detalle, lógicamente, pero hay cosas que se pueden hacer.
Pues mira, Beatriz, esta es la pregunta. Beatriz me pregunta sobre algún libro, ¿vale? Para principiantes de marketing o para... Realmente, una de las cosas o uno de los problemas que tiene esto de la tecnología, que cambia tantísimo y es tan rápido, es que no hay libros o posiblemente te compras un libro, te lo lees y ya ha cambiado mucho del contenido que aparece. Entonces yo te recomendaría más que buscases en Internet, ¿vale? A través de blogs, Twitter, LinkedIn. Aprovecha las redes sociales, aprovecha el networking para acceder a información totalmente actualizada y que, como decíamos antes, en tiempo real te va a ofrecer una visión muy, muy concreta de lo que está ocurriendo, ¿no? Y ahí pues puedes tener acceso, por ejemplo, a los blogs del MIT, de Massachusetts, de la Universidad, de Stanford, puedes tener, por ejemplo, acceso a los blogs de las Big Four, de Deloitte, de McKinsey, de Boston Consulting Group. O sea, yo casi más que un libro, ¿vale? Bueno, pues libro a lo mejor si estás estudiando y necesitas bueno, pues estudiar como tal, pues bueno, pues podría ser una opción, pero para estar muy, muy actualizado y tener una conexión o un acercamiento a lo que está ocurriendo y con la rapidez que cambia todo, yo te aconsejaría que mejor buscases en Internet. Y sitios, pues ya os digo, pues conectaros a las empresas de consultoría más grandes, que la mayoría tienen blogs y allí vais a poder acceder a un montón de información. Acerca de network marketing que nos puede... Bueno, el network marketing al final es crear redes y yo creo que ahora mismo la mayor red social de networking profesional es LinkedIn, ¿no? Entonces, bueno, pues en LinkedIn hay un montón de manuales, hay un montón de sitios que te indican cómo crear esa marca personal, cómo tener esa influencia dentro de la red bueno, pues esa es una manera de hacer ese marketing de networking, ¿no? ¿Cuál es la clave de éxito para un buen marketing de hoy para las empresas? Lo decía al principio, centrar en el cliente. ¿Vale? Y aquí a lo mejor hemos hablado más de cliente eh, final, pero también que sepáis que hay un B2C, hay un B2B, ¿vale? Hay un P2P de peer-to-peer y ahora se habla de un C2C que es de computer to computer, de temas de inteligencia artificial, pero no perder de vista al cliente, escucharle, monitorizarle, atenderle, ofrecerle novedades, ser creativo, no sé, todo este tipo de características que son de sentido común, pero que, bueno, os sorprendería ver que no en todas las empresas se siguen estos criterios, ¿no? Y algo que pone a Erika, que creo o entiendo que cuando habla de endomarketing es el marketing interno, el marketing al empleado, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con que una de las, posiblemente de las carencias de muchas empresas que hacen mucho marketing para afuera es el marketing interno, ¿vale? El marketing al empleado. Y también hay muchísimo que hablar sobre marketing interno, programas de fidelización interno, etcétera. Siento no haber podido contestar, posiblemente se haya quedado alguna cosa por ahí perdida, alguna pregunta. eh, pero en cualquier caso, bueno, pues si tenéis alguna duda, pues a través del instituto posiblemente me la puedan transmitir o si queréis o necesitáis más información específica sobre algo en concreto, bueno, pues yo encantado de poder ayudaros. Bueno, aquí vamos a por la última sobre modelos
Solomo, ¿vale? Solomo hemos dicho que es social, local y móvil y es intentar crear un modelo de negocio donde tengas en cuenta estas tres cosas, ¿vale? Entonces, social, redes sociales, local, geolocalización, es decir, que tengas en cuenta la localización de la persona, y móvil, que utilices dispositivos móviles. ¿Qué redes sociales, por ejemplo, nos encontramos con este modelo de negocio? Foursquare. Foursquare es una red social, ¿vale? Que tiene en cuenta la localización porque te ubica, ¿vale? Puedes hacer check-ins en establecimientos y es móvil, utilizas un dispositivo móvil. Además, Foursquare añade un ingrediente más que es el de gamification, que es el de jugar. Sabéis que en Foursquare si haces check-in en un sitio para, bueno, pues para obtener algún tipo de ventaja, etcétera. Bueno, pues si haces muchas veces check-in, consigues pues una serie de placas, ¿no? O de premios y puedes llegar a ser el alcalde de ese sitio. Entonces el juego consiste en que hay gente que intentará quitarte esa alcaldía porque la alcaldía de alguna manera te da una serie de ventajas, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene ese concepto de gamificación, pero como os decía, el modelo Solomo lo que tiene en cuenta es eso, red social, que sea local, en el sentido de tener en cuenta la ubicación de la persona y que utilices dispositivos móviles, que hoy puedas estar aquí, mañana estés, pues yo que sé, en Estados Unidos y que siga funcionando ese modelo de negocio. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar la sesión. Como os decía, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestras preguntas, por el interés. Si hay algo que os ha quedado un poco en el tintero y queráis saber, bueno, pues a través del instituto me lo podéis preguntar y plantear. Espero que haya sido de utilidad y nada, doy por concluida la sesión. Muchísimas gracias y que paséis un buen día a todos.